Bueno, hola, buenas tardes. Imagino que, bueno, ya ha pasado algún minuto y yo creo que es el momento de empezar con esta charla, con este webinar que se llama Aprender a competir. Vamos a intentar transmitir un poco de... Aquí, creo que, vamos a ver. Ahora creo que se me está viendo a mí. Pues buenas tardes, soy Fran Gómez y como imagino que ya ha pasado algún minuto de las 7 y tenemos mucho contenido por delante, vamos a empezar. Para el que no me conozca, pues bueno, soy Fran Gómez, un deportista con muchísimos años de experiencia, más de 30, y imagino que como vosotros, un apasionado del deporte, de resistencia, del trail running y además una persona muy competitiva. Y a lo largo de tantos años, pues siempre he intentado aprender y buscar formas de mejorar mi rendimiento en competición. Y ahora, en el último tiempo, pues ha llegado el momento de intentar ayudar a otros a que aprendan más rápido que yo y con menor esfuerzo si es posible, que aprendan a competir. Porque el objetivo es transformar tu esfuerzo en resultados, en resultados. Y esta charla va a intentar darte las claves para competir de verdad. Porque la competición la competición no perdona que improvises. Y por eso hay que prepararse con cabeza, con corazón y con resultados. Y con resultados. Así que el objetivo de esta charla es transformar tu esfuerzo en resultado. Porque entrenar duro ya no es garantía de que vayas a hacerlo bien. Te puedes estar preparando semanas, meses, todo lo que quieras. Pero cuando tú te pones en una línea de salida, no es solo correr. Hay que gestionar la presión, hay que tomar decisiones en carrera, hay que intentar evitar errores que te salen muy caros y sacar lo mejor de ti cuando más importa. Y muchos buenos corredores fallan en ese día clave. Por tanto, esta charla va enfocada a darte, a transmitir, bajo mi punto de vista, las claves más importantes para competir de verdad. Porque como he dicho antes, la competición no perdona. Así que voy a intentar cambiar la pantalla. Vamos a poner una pantalla más grande para que veáis y vamos a seguir con la presentación de esta charla, de este webinar en directo para todos vosotros. Vamos a ver. Bueno, pues hoy vamos a tratar y vamos a ver cómo transformar tu entrenamiento en rendimiento sólido el día de la carrera, que es cuando nos interesa. Y he dividido el webinar en 5 partes importantes. Un poco de introducción y contexto, una preparación previa integral, el día de la carrera y el día después. Y una parte final de plan de acción y conclusiones. El chat de la emisión en directo va a permanecer cerrado porque mi habilidad para manejarme con las redes todavía no es máxima, así que si hacéis alguna pregunta la revisaré luego al final y os la responderé. Sí, eso. Así que tenemos por delante, vamos a intentar que sean 90 minutos para descubrir estrategias probadas. Y empezamos con la primera parte. Vamos a darle un poco de contexto a esto de qué es aprender a competir. Y la primera pregunta que te haces, que te debes de hacer, es ¿por qué quieres o debes, en este caso, aprender a competir? Ya he dicho antes en la introducción algo, porque hay que evitar tirar por tierra tanto tiempo, tanto esfuerzo que tú has dedicado a prepararte. Son muchos meses, muchas horas,
y vamos a intentar que eso no lo perdamos, no lo echemos en un cajón desastre. Y además hay que aprender porque ese día de la competición tú tienes que darlo todo y no es un día normal de entrenamiento. Tú vas a tener que soportar una presión extra. Tus propias exigencias mentales o exigencias de terceros, porque si estás compitiendo. En cualquier caso, es un desafío muy superior a una competición. Y por eso, como te desafía, hay que aprender. ¿Vale? Otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué compites? ¿Por qué tú vas a competir? Y obviamente aquí pues todo el mundo tiene sus propias razones, sus propios motivos, que después desarrollaremos un poquito de esto. Pero también tú vas a competir para chequear tu estado de forma, para saber qué resultados te está dando tu plan de entrenamiento, cómo de efectivo está siendo esa preparación que tú estás siguiendo. Por eso vas, es un chequeo que haces de tu preparación. Pero también puedes competir y cuando compites vas a conseguir también acelerar tus adaptaciones fisiológicas, vas a mejorar tus capacidades, porque al final estás sometiendo a tu cuerpo a un estímulo. Y efectivamente, sí, una competición te produce beneficios y además son medibles. Beneficios en cuanto a consumo máximo de oxígeno, economías técnicas, pero también se produce una mejora en tu capacidad mental para gestionar la fatiga y para mantener el enfoque durante mucho tiempo con fatiga. Y eso te está preparando, se mejora aquello que se entrena, ¿vale? Que se estimula. Y en la competición es el mejor estímulo. Como ahí te dice, el estrés competitivo es el mejor estímulo del organismo. Y eso no se puede reproducir en un entrenamiento normal y corriente. No. En la competición es el estímulo que no es repetible entrenando. Muy difícil. ¿Vale? Por tanto, mejora físicamente, pero también mejora tu resiliencia mental, tu fortaleza mental para gestionar momentos duros, momentos de crisis, momentos de fatiga, ¿vale? Y mantenerte enfocado en la parte final. Y eso se consigue en la competición. Pero, claro, se puede competir en todo momento. Es el momento ideal para ti competir, porque antes de hablar, y esto lo he traído aquí al principio, porque a veces no estás preparado física o mentalmente cuando llega el día de competir. ¿Vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque a lo mejor esa carrera que tú fijaste en el calendario hace 6 meses, no es ahora el momento ideal para ti para hacer esa carrera. Y esto hay que planteárselo. ¿Vale? Hay que tomar esta decisión y no venir como ya estoy apuntado, corro. No, porque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Esos beneficios que teóricamente consigues compitiendo, pues a lo mejor son más perjuicios para ti que beneficios. ¿Vale? Pues entonces, para darle respuesta a esta pregunta, para saber si estás listo para competir, yo me permito el privilegio de ofrecerte estos 4 puntos de chequeo, que podrían ser alguno más en contextos individuales de determinada persona, pero al menos para competir pues tienes que chequear si llevas un volumen mínimo de entrenamiento previo y específico también, entrenamiento específico previo antes de esa competición. Te doy como referencia 2 meses, pero bueno, podemos esto individualizarlo, pero al menos 8, 7, 8, 9 semanas previas al día de la carrera tienes que llevar de volumen mínimo para poder soportarla, dependiendo de distancia, obviamente, ¿vale? Pero al menos necesitamos eso, en ultradistancia será un poquito más siempre, ¿vale? También estarás listo para... Tendrás que chequear que lleve un tiempo sin problemas físicos importantes y significativos. Que no vengas, estés recuperando de una lesión, de un problema importante que te haya mantenido un poco en el dique seco y te llega a la competición. Pues obviamente no estás listo para competir porque estás recuperando o tienes una lesión muy reciente y la competición te va a poner a prueba y te va a exigir demasiado y a lo mejor es contraproducente para ti en el largo plazo, en el futuro. Así que eso hay que planteárselo también.
Por supuesto, sobre todo, el tercer punto, sobre todo para aquellos que, que lleváis o estáis iniciando ahora en la competición. Esta charla se llama Aprender a competir. Y aquellos que os estáis iniciando, que lleváis muy poquitas carreras, si no os habéis hecho una prueba de esfuerzo en el último año, en los últimos 18 meses, yo os la recomiendo que la hagáis. Porque hay que descartar algunas patologías cardiovasculares que cuando tú sometes a tu organismo, a tu corazón, a un máximo esfuerzo, pues puede en ese momento aflorar alguna patología congénita que tú puedas tener y tenga consecuencias desastrosas para ti, ¿vale? Graves, digamos, dejémoslo en graves. Así que yo te recomiendo sobre todo, bueno, lo ideal es, si no todos los años, cada 2 años, es súper importante hacerse una prueba de esfuerzo, ¿vale? Con un cardiólogo y teóricamente una prueba de esfuerzo completa de cardiólogo y también de rendimiento. Eso sería lo ideal, ¿vale? Y también hay que chequear la agenda familiar, porque eso debe estar alineado todo, tu agenda competitiva y tu agenda familiar. Tenemos responsabilidades, salvo que, bueno, seas una persona ermitaña, que viva sola, que no tenga familia. Pero la inmensa mayoría de vosotros, los oyentes, tiene un entorno familiar que tiene que apoyarte en tu participación en competición. Porque si no, si estás en guerra, en lucha con tu entorno, tú no vas a rendir bien en competición, porque mentalmente tu cabeza va a estar en varios frentes. Entonces no es lo mejor. Hay que alinear esta agenda familiar y personal. Tenemos que contar con el apoyo de los que nos rodean para competir, para ser un buen competidor. Y si no, la cosa no funciona. Y para chequear estos puntos, yo te planteo el semáforo de la actitud. Simplemente es en función de que cumpla estos parámetros parcialmente o no los cumpla, pues está el semáforo verde o el semáforo rojo y habrá que retrasar el objetivo, ¿vale? Y en este aspecto mi consejo es que tú seas honesto contigo mismo y con tu nivel de preparación, porque tomar esa decisión de retrasar en la competición, de no participar, no es un signo de debilidad, ni muchísimo menos. No, 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 no. Es un signo de inteligencia deportiva. Porque tienes que saber que cada uno lleva su propio ritmo de progresión, ¿vale? Y forzar las situaciones, forzar las etapas, nos puede conducir a un retroceso innecesario. Si no estás preparado suficientemente bien, si estás recuperando de una lesión, pues yo te recomiendo que no compitas, que esa competición a la que te apuntaste hace 4 meses y que te ilusiona mucho, la dejes, porque todos los años hay carreras. La semana que viene, dentro de un mes, volverás a tener nuevas oportunidades, nuevas carreras. Esta que tú no te vas a presentar, la van a hacer el año que viene y al siguiente y al siguiente. Y afortunadamente nuestra vida deportiva es muy longeva, muy duradera. Pero una mala decisión y una falta de honestidad contigo mismo hoy, pues te puede provocar una lesión, un problema grave que te lleve a la línea de salida. Y esto hay que planteárselo antes, y por eso lo he puesto aquí en este punto. Hablamos de competición y una de las cosas que necesitamos cuando vamos a competir es un objetivo. Mi objetivo para esta carrera. Y yo agrupo en 3 bloques de objetivos, como veis ahí en la pantalla. Objetivo a nivel de rendimiento, objetivo a nivel de vivir experiencias, como puede ser conocer recorrido, acabar, disfrutar del evento, del entorno o del ambiente, y también objetivos de desarrollo competitivo, de probar tu estado de forma o aprender a gestionar el esfuerzo o aplicar nuevas estrategias competitivas, porque estos objetivos de desarrollo pues encajan más en otro tipo en otro tipo de carreras, porque ahora adelante os hablaré de este punto, ¿vale? Hablamos de objetivos y yo al objetivo, por ejemplo, quiero acabar la carrera, este trail de 25 kilómetros con un desnivel positivo de 1200 metros y quiero hacerlo en menos de 3 horas 30. Vale, ese es un objetivo SMART.
específico, medible. Si tú tienes un estado de forma mediano tal, puede ser alcanzable, puede ser un objetivo interesante porque el año pasado hiciste de 3:45 o 4 horas y además tiene una fecha porque esa carrera tiene un día concreto. Objetivo SMART, ¿vale? Pero, además de eso, yo añado la E y la R. El objetivo tiene que ser emocionante para ti, te tiene que motivar y te tiene que mover personalmente por dentro esa carrera, te tiene que emocionar correrla. Y eso es muy importante porque ese objetivo te va a ayudar a hacer la fase de preparación y a vivir los momentos duros que en todo ese proceso se conllevan, ¿vale? Cualquiera de nosotros ha planteado objetivos, carreras que quieres correr, por lo que sea, y para ti te motiva, ¿vale? Pero, y relacionado con lo que hablábamos antes, hay que ser flexible. Los objetivos no son inamovibles, ¿vale? Los objetivos son reajustables y hay que ser flexible ante estos imprevistos, como hemos comentado antes, con lo de cuando hablábamos y estábamos listos. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso los objetivos están, pero están también para poderlos mover, si es necesario. Y indudablemente, muy importante, nos tienen que tocar aquí, el corazón, ¿vale? Y antes hacía referencia a esto, y es esa jerarquía ABC de objetivos, ¿vale? Tipo A es el objetivo principal tuyo del año. Yo este año quiero correr la Peñalara, la ATP 60 kilómetros. Ese es mi objetivo de esta temporada. Esta es su fecha y esta es la distancia de 60 kilómetros. Bien. Además, tengo mucha ganas de hacerlo eso. Vale, entonces para construir esta estructura piramidal de forma progresiva, para ganar confianza e ir sumando experiencia, pues es programar previamente a este algún objetivo tipo C o tipo B, que son competiciones de ensayo más cortas en las que vas haciendo pruebas, vas a medir tu estado de forma, vas a ver cómo estás y entonces pues encajan otro tipo de objetivos de evaluación o de a lo mejor de ensayo en carreras más cortas y entonces puedes hacer ese tipo de progresión, ¿vale? Además se puede hacer coincidir un objetivo tipo C, por ejemplo, si tú estás en esta jerarquía que vemos aquí, un objetivo tipo C de evaluación de estado de forma, que tú puedes meterte en un kilómetro vertical, una carrera muy explosiva, corta, en la que vas a trabajar en capacidades anaeróbicas, en la zona arriba de umbral y V2 más. Y entonces ese objetivo lo puede encajar justamente al acabar un bloque de preparación de esas capacidades, de esas cualidades, pues al final de eso puedes meter ese tipo de carrera. Y como mi objetivo es una carrera más larga, que voy a tardar 7 8 9 horas en Peñalara, pues primero me preparo en lo menos específico de la competición, que es la zona alta, luego hago una carrera intermedia, una distancia de 30 kilómetros, o incluso a lo mejor una maratón que no sea muy, o esté muy cercana a lo otro, en la que ya trabajamos ritmos tempo y luego la carrera que son ritmos más específicos de la carrera, es decir, vamos convergiendo hacia lo que me exige la carrera. Bien, esta es la jerarquía de objetivos. Otro aspecto aquí dentro de esta primera parte para situarnos, tenemos que hacer una selección inteligente de esas carreras a las que nos apuntamos. Y utilizar yo aquí propongo 4 puntos a tener en cuenta. El primero de ellos son las condiciones específicas de la carrera, ¿no? El perfil de nivel, clima, logística, etcétera, ¿no? Pero también tus gustos, tus capacidades y tus limitaciones como corredor, ¿vale? Porque si tú eres una persona muy poco habilidosa en terrenos técnicos, pues no te aconsejo que te vayas a hacer unas carreras de estas súper técnicas como pudiera ser aquellas que corren, no sé, el Cainejo o estas otras que hay por el Pico de Europa, que son carreras muy complicadas, no son carreteras, o al revés, ¿vale? Por las distancias, pues bueno, pues esto hay que ubicarlo bien. Y lo que te gusta, si te gustan las carreras técnicas, pues oye, Calamorro es tu carrera. ¿Por qué? Pues porque es una carrera muy técnica, con muchos tramos de escalada, de subida muy a creste y técnicas, y eso pues nos gusta al corredor que es técnico, ¿vale?
Por otra parte, también hay que tener en cuenta la ubicación de las carreras, dónde son, qué capacidades tienes de desplazamiento, cómo puedes tú acceder a esa carrera. Ahora, recientemente, creo que este fin de semana ha sido en Madeira la Miut, y claro, pues ahí tienes que hacer una logística, necesitas vacaciones, necesitas un desplazamiento, avión y poder desplazarte allí porque no es la carrera que está a 40 kilómetros de casa, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto el momento de la temporada, porque cada carrera esto tiene que estar alineado tu pico de forma con tu objetivo A. Esto va planificado al unísono, con la temporada va planificada con esta selección de carreras. Yo no puedo pues meter primero en el calafón que hemos visto antes en esto, yo no puedo invertir el orden, ¿vale? De las carreras, ¿por qué? Porque mi evolución aquí es ascendente, ¿vale? En esa selección. Vale, seguimos. Y si es, porque este vídeo, esta charla la puede ver también corredores que aún no hayan corrido, ¿por qué no?, a alguna carrera. Y sea su primera competición. Y esa primera competición tiene que ser gratificante. Tiene que ser una experiencia maravillosa para ti como corredor. Porque te tiene que quedar un sabor de boca muy bueno, muy bueno. Así que te aconsejo, para que eso sea así, que sea una distancia asequible, al principio, no, carrera corta, que la disfrutes, que te quedes con mucha ganas, porque ya tendrás tiempo y años para incrementar dificultad, distancia, terreno y todo lo que tú quieras. Pero esta primera, que sea una experiencia maravillosa, ¿vale? Que tienes que disfrutarla. Y tu objetivo es terminar y disfrutar y oler y saborear ese ambiente, ¿vale? Y tomarte tu tiempo en hacerlo y hacer muchas fotos del paisaje y de toda esa experiencia en la primera, y debe de ser única. Ya tendrás tiempo de calentarte la cabeza no es el momento de otra cosa, es el momento de que sea una experiencia maravillosa. Ese es mi consejo para tu primera competición. Y obviamente esta charla está enfocada, a lo mejor no para eso hay algunos aspectos que sí, pero esta es aprender a competir. Y queremos competir, pero la primera competición que haga debe ser una experiencia maravillosa y muy fácil, muy sencilla. Así que, para terminar este primer bloque, tú estarás listo para dar el salto, para competir, cuando, primero, tengas un objetivo claro, una meta realista y adaptada a tu nivel. Punto número 1. Segundo punto, tengas una buena forma. Estés preparado para ese tipo y esa carrera en concreto a la que vas a presentarte. Tienes que estar también preparado y listo para enfrentar los desafíos mentales que esa carrera tiene para ti. Y para eso, esta charla vamos a hablar mucho de preparación mental, ¿vale? Y menos de la preparación física, ¿vale? Y por supuesto, tú te tienes que conocer muy bien a ti mismo, conocer cuáles son tus límites y tus capacidades, porque esos los vas a poner a prueba en la carrera. Así que cuando todo esto sea que sí, tú estás listo para competir. Y si estamos listos para competir, vamos a iniciar el proceso de la competición, ¿vale? Creo que vamos bien. Hemos visto por qué tienes que aprender a competir, para qué compites, los objetivos de tu carrera. Hemos hablado de los objetivos de la competición y de la primera experiencia. Y si estás listo, ahora vamos a continuación a detallar el proceso de la competición, que dividimos, y yo particularmente lo divido en 3 fases importantes, y las vamos a ir detallando cada una de ellas en los aspectos más importantes. La fase previa a la competición, en la que hablamos de planificación, hablaremos de preparación específica para esa carrera objetivo a la que vamos a asistir, hablaremos de aspectos importantes, que es el tapering, la logística y la preparación mental. Esa es la fase precompetición. Después está la fase de competición, el día de la carrera, que además lo vamos a detallar en 3 partes importantes: el inicio, el desarrollo de la carrera y la parte final.
En el inicio hablamos de calentamiento, hablamos de colocación en la salida, hablamos de la gestión de esos primeros nervios antes de empezar a correr y hablamos de los primeros kilómetros de salida. La fase de desarrollo de la carrera, el bloque principal de desarrollo, en la que hablamos de navegación, hablamos de ritmo, hablamos de nutrición, hablamos de la gestión de los momentos de crisis y hablaremos de interacción con otros corredores. Y el final de la carrera, el último cuarto, donde viene el segundo viento y donde tenemos que, si estamos compitiendo y jugando en un puesto, pegar ese apretón final y ese segundo viento tenemos que saber lo que es. Y finalmente la fase post-competición, que esta fase casi todo el mundo se olvida de ella. Y es muy común terminar la carrera, cruzas la línea de meta y te vas a buscar la cerveza. Y cervecita para allá y hablas con los colegas. Y nos olvidamos de todo lo demás. De esa tercera fase, que es una fase importantísima, nos olvidamos de ella. Y de todo lo que nos puede aportar. Si somos corredores competitivos, la recuperación inmediata y la de los días siguientes es fundamental. Cuanto mejor recuperes, antes podrás empezar y retomar tus entrenamientos. Otro punto importante es el análisis y el aprendizaje de la carrera, luego lo veremos. Porque ese análisis y esas conclusiones y esos aprendizajes que tú te llevas, buenos y malos, de cada competición, te van a ayudar a planificar tu siguiente carrera. Este es el proceso de la competición y vamos a detallarlo. Y ahora ya empezamos con la segunda parte de esta charla, de este webinar. La preparación previa, que le añadimos el apellido integral. Porque no es correr por correr, no es hacer serie y hacer tiradas largas o cacos por la montaña. Es una preparación integral, que para competir necesitamos más cosas y en ella voy a poner yo el foco en esta charla. En primer lugar, tenemos el análisis del recorrido. Tenemos aquí, mira, es que quería ver. Aquí vemos una gráfica que vemos muy poco, quería ver esto. Y aquí vemos una gráfica de un análisis de recorrido completo. Esto es un análisis. Fijaos bien. Esta gráfica tienes el perfil de la carrera, con las subidas y las bajadas que tiene. Pero además tienes aquí en pantalla unas líneas verdes que son los desniveles de las rampas. Tienes unos cuadraditos amarillos que identifican zonas complicadas. Tienes unas anotaciones de cómo es el sendero o el terreno. Tienes los kilómetros donde coinciden cada subida y cada bajada. Porque en este análisis del recorrido, las subidas y las bajadas es como yo lo analizo. ¿Vale? Y tienes un cartelito con los tramos de subida y de bajada, distancia y desnivel positivo en cada uno de ellos. Esto es un análisis completo del recorrido. Para hacer este análisis, que analizamos altimetría, he utilizado unas herramientas que os voy a poner cuáles son, para que sepáis, o si os interesa, utilizarlas. Yo os voy a enseñar un par de ellas. Y tenemos también lo que es la planificación táctica. A partir de este perfil, de este análisis, tú tendrás que adaptar tu estrategia de carrera, pero también tu preparación, ¿vale? Herramientas. Aquí tengo yo cargada en pantalla. Esta es una primera aplicación, una aplicación que yo utilizo para el análisis. Tú subes aquí el track de la carrera. Aquí os voy a enseñar el análisis de Calamor, de la carrera Calamorro Sky Race, de las Sky Race Trail Running estas. Vale, pues tú subes el track de la carrera aquí y le das aquí y para running y te permite ver el análisis completo. Ya le da un índice de dificultad
y aquí tenemos preparada el análisis completo de esta carrera. Te dice la distancia, te dice el nivel de subida, de bajada, la distancia y tal. Pero tenemos esta gráfica, que esta es la gráfica que yo os he enseñado antes. Bien, esta gráfica, cada uno de estos triángulos son los repechos que tiene. Y aquí tú ves cada repecho que tiene, ves qué pendiente media tiene ese repecho y qué distancia tiene ese repecho. Y aquí si tú haces este análisis, pues aquí por ejemplo puedes ver que aquí tienes 400 metros al 34. Cuidado con esta rampa, ¿eh? Aquí tiene un repecho de 600 metros, pero de ellos 400 tienes, y luego los otros segundos son más fáciles, pero al principio son rampas de un 34%, fíjate. Luego sigue avanzando y aquí tiene otro tramo también duro, de desnivel, ¿vale? Pues aquí analizando, mira, fíjate aquí, que 250 metros tiene aquí de nivel en el kilómetro 12 de carrera, ¿vale? Así, o sea que así vas analizando los desniveles. Y el kilómetro 12 de carrera, que era la rampa, hemos quedado que era la rampa, a ver, que la veo, el número 30, lo ves aquí, el número 30, en este pico, aquí donde tienen la rampa dura de la carrera, que además en esta gráfica ves que se desborda. El gráfico se desborda arriba la línea, por encima del 30%, cuando la línea verde supera, es por encima del 30%. Y si esto lo quieres ver en el mapa, pues aquí le das al mapa y puedes ver el mapa de la carrera aquí y puedes ampliarlo. Y puedes ver que el punto 30, fíjate aquí donde lo tienes. Aquí lo tienes el punto 30. Entonces puedes ver por dónde transcurre la carrera y puedes ver las distintas rampas, cómo se van sucediendo. Aquí puedes ver que te viene una rampa de un 25%, pero luego tenés un descansillo. Tiene un descansillo, ya afronta este tramo, un descansillo, un tramo duro, y aquí aparte la parte final. ¿Lo ves? Aquí, perfecto. Y esto hasta que sube al punto geodésico del castillo. Vale. Pues aquí ves el perfil y ves la rampa de esta carrera. Yo utilizo esta. También hay otra que también la utilizo. Aquí puedes ver desniveles y puedes ver los tramos y donde coinciden aparte del perfil. Muy práctica y muy útil para analizar carreras que no conoces. Y otra gráfica que también es muy buena para analizar, y en esta ya ves los tramos. Aquí te representa los tramos por encima del 30%, por ejemplo, pues ya los tiene aquí también significados. No es una gráfica que te permite como el otro si no estás suscrito, estos son gratuitas las dos, ¿eh? Pero aquí tú puedes seleccionar un tramo, selecciono este tramo, por ejemplo, y dice que este tramo del kilómetro 9,6 al 13, que son 3,4 kilómetros, vas a subir 644 metros de desnivel y 25 en bajada. Este es este tramo y además te lo señala aquí, ¿lo veis? Perfecto. ¿Lo ves aquí? Perfecto. Pues ese tramo. Entonces ese tramo son 3,4 y esos son los que yo tengo pintados aquí. Estos tramos yo los he analizado con esas dos gráficas y aquí vemos los repechos que hay más duros. Aquí yo, por ejemplo, puedes filtrar, porque esto lo puedes filtrar si quieres. Aquí tenemos filtrar por repechos del 10%, puedes señalar solamente aquellos que sean mayores del 25%. Aquí, por encima del 25%, pues tenemos estos cuatro, ya son menos tramos, que yo creo que a lo mejor más, este análisis es más apropiado para nosotros. Y si lo vemos en la gráfica, pues aquí tenemos dónde se sitúan esos tramos, ¿vale? Pues este es el análisis del recorrido. Del análisis de recorrido como yo me gusta hacerlo. Y lo hago siempre. Sobre todo si no son zonas que no conocen. ¿Vale? Sigamos avanzando con la presentación. Una vez que ya hemos analizado el recorrido, pues en base a ese recorrido, pues nosotros hay 6 bloques de factores que van a ser clave en nuestro rendimiento en esa carrera. Aquí los tenemos, los 3 primeros, físicos, técnicos y ambientales. Vamos a entrar poco en ellos en esta charla, que son a nivel fisiológico, de lo que son umbrales, trabajar resistencia, la fuerza, composición corporal, economía carrera, a nivel de técnico en subida en bajada, practicar bastones. Todo esto es preparación, entrenar para competir, y forma parte de otro webinar que dimos hace un mes, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar más en aspectos psicológicos, en aspectos tácticos y un poco logísticos, ¿vale? Estos son factores determinantes del rendimiento, ¿vale? Así que, pues, por tanto, para esa preparación física, técnica, ambiental, lo que vamos a hacer es un periodo, haremos unos macrociclos, es decir, una temporada donde tengo mi objetivo A,
tengo tantas semanas, tengo 12 semanas, 16 semanas de preparación enfocada en ese objetivo. Luego, a su vez, planificamos bloques de 3-4 los mesociclos, que para mí yo lo organizo una temporada, 6 meses, en esos 6 meses con un objetivo al final del periodo, 5 o 6 meses, vamos haciendo nuestra planificación de bloques, vamos metiendo los mesociclos, luego tenemos las semanas y cada una de las sesiones que hemos elegido para prepararnos. Vale. La clave de esto es llegar a tu pico de forma en el momento adecuado, que es cuando te llega ese objetivo que has puesto en tu calendario. Y además esto hay que monitorearlo, ¿vale? Hacerle un seguimiento para que la progresión esté equilibrada y no nos pasemos de entrenamiento, no tengamos sobreentrenamiento, ¿vale? Pero al mismo tiempo estemos maximizando nuestras mejoras, nuestras adaptaciones, ¿vale? Porque se trata de buscar ese equilibrio, maximizar nuestras adaptaciones sin pasarnos. Bien, y yo nos vamos a centrar, esta charla de aprender a competir les va más a la preparación mental y emocional, ¿vale? Y en ese contexto son 4 o 5 cosas importantes en esta preparación mental y que nos olvidamos, siempre nos fijamos en la serie, en los kilómetros, en la distancia, en desniveles, pero nos olvidamos de preparar nuestra mente. Y por eso este webinar pone el foco en la preparación de nuestra mente. Porque la mente nos va a hacer sacar esa parte de nosotros que se queda muchas veces escondida, porque no sabemos sacarla, no hemos aprendido a sacarla. Y como nosotros hablamos de competir y de aprender, nosotros tenemos que utilizar todos los recursos para ser competitivos. Y en este caso, en la preparación mental, es muy importante la visualización, el autodiálogo positivo, la gestión de nuestras emociones, sobre todo en los momentos estos de crisis, estar centrados y concentrados en el recorrido, y por eso ese análisis que hemos visto del recorrido nos ayudará mucho el día de la carrera, para esa división de recorrido por partes y enfocarte y ponerte micro objetivos y mini objetivos por trozos, por periodos y seccionar una carrera larga en trozos más pequeños, ¿vale? Eso te va a permitir estar enfocado y centrado en cada tramo y te olvidas de que la carrera es muy larga. Y por supuesto saber por qué y para qué compites y disfrutar de todo este proceso de entrenamiento porque es largo y duro, ¿vale? La preparación mental. Muy bien. Entonces, esta preparación mental, este entrenamiento mental, hay que integrarlo dentro de tu plan de entrenamiento. Al menos unas 2 sesiones semanales de visualización tenemos que hacer. Tienes que aprender también a conocer tu escala de activación, ¿vale? Saber si estamos muy activados o muy plof, muy relajados. Porque cuando tú te pones en línea de salida, tienes que tener la activación necesaria para el tipo de carrera en la que vas a participar. No es lo mismo una ultra, el nivel de activación en la salida no será igual en una ultra que en una carrera un kilómetro vertical, una carrera de 12 kilómetros o 15. No. Tenemos que estar una activación mayor, ¿vale? Entonces, este entrenamiento mental va a mejorar mucho nuestro entrenamiento. Va a mejorar mucho nuestro rendimiento, ¿vale? Así que, fundamentalmente, esto, vamos a enfocarnos. Te voy a hablar de visualización y autodiálogo. ¿Qué es la visualización? Es una herramienta, y es una herramienta que utiliza todas las grandes estrellas que tú conoces. Todas las grandes estrellas que tú conoces del deporte utilizan mucho la visualización. Aquí tienes una guía rápida de cómo hacer esto, que no es ni más ni menos que tú relajarte, estar en un momento tranquilo, un momento de paz, de tranquilidad, una postura cómoda, y tú visualizas en tu mente con el máximo detalle posible cada tramo, cada lance, cada tramo de esa carrera, sobre todo aquellos más conflictivos o los que mejor tú quieres rendir. Y tienes que imaginar, como ahí te dice todo, cómo pisas, cómo huele, el sonido, la temperatura. Tienes que ponerte en ese contexto. Y tienes que involucrar a tus sentidos. Y cuanto más involucres, más potente va a ser esa visualización. Y además tienes que hacerlo con final feliz. Es decir, tienes que verte en esos momentos de dificultad
que más a ti te cuesta, en esos momentos de crisis que los tenemos identificados por el recorrido que sabes y tus fortalezas y debilidades, ¿vale? Tienes que verte cómo lo superas con éxito. Si hay una bajada muy técnica que a ti es una debilidad, tienes que imaginarte cómo vas salvando esa inclinación, vas dando pasitos cortos, vas viendo dónde pisas, dónde no pisas, dónde está la piedra, dónde evitas el chinarro, etcétera, etcétera, para ir superando eso con éxito. Tienes que imaginarte superando eso con éxito, porque lo que imaginas, esos tramos, eso que imaginas, eso está activando las mismas áreas en tu cerebro que tú utilizas en la competición real, ¿vale? Entonces, está súper demostrado que combinando el entrenamiento físico con esta visualización vas a mejorar tu entrenamiento significativamente, ¿vale? Y vas a salvar esos momentos y vas a automatizar tu paso por esas situaciones, ¿vale? Sobre todo, esta visualización hay que incrementarla a la parte final de la preparación, cuando estás más cerca de la carrera, cuando es más próxima. Y si conoces el recorrido o los tramos más técnicos, más concretos, más importantes, mucho mejor haberlos practicado y verte tú evolucionando por esos tramos. Esa es súper importante. Visualización. La segunda herramienta que tienes que utilizar, muy, muy efectiva. El autodiálogo positivo. Esta herramienta mejora tu rendimiento. Mucho. Como tú te hables a ti mismo, si te hablas en positivo, tu rendimiento mejora. Y tienes que tener 4 frases. Son unos mantras automáticos que tú te los sabes de memoria, que tú te los dices en esos momentos claves de carrera que son necesarios, que es cuando tú los necesitas, ¿vale? Que son cuando llegan los momentos de la verdad de la carrera, ¿vale? Porque además estos mantras, estas frases, este autodiálogo positivo va a frenar en seco los pensamientos negativos. Y entonces esa rumiación negativa que te empieza en tu cabeza cuando te empieza a doler las piernas, cuando ves que vas jodido, cuando empiezan tus dudas, utiliza estos mantras y automáticamente te van a poner en positivo. Esa es la clave. Las frases tienen que ser cortas, en presente y siempre en positivo. Ahí tienes 3 ejemplos. Respiro, controlo, avanzo. Respiro, controlo, avanzo. Cuando vas jodido, no puedes más, que no te da. Venga, respiro, controlo y avanzo. Y entonces eso te hace calmarte y te centra en respiro, controlo, avanzo y vas. Y te olvidas de que estás pensando que te está doliendo, que no vaya a llegar arriba. Eso es. Y eso, este autodiálogo positivo te va a dar un impulso mental que tú necesitas para seguir adelante y para salvar esa situación crítica. Son muy, muy positivos esto. Otra cosa a la que quiero llamar la atención en esta primera fase de precompetitiva. El tapering. Un tapering, hacerlo de forma inteligente. Que esto no solamente es descansar, sino hay que hacer una reducción estratégica del volumen, pero mantenemos la intensidad para conservar nuestras adaptaciones. Ahí tiene un poco la gráfica, no se ve así muy tal, pero bueno. Es una reducción en torno a un 40% de volumen, pero manteniendo la intensidad. Aprovechando que hacemos esto, chequear todo el material, que lo tenemos todo en condiciones, y en ese proceso de tapering hay que hacer también los últimos 2 días la carga de hidratos. ¿Por qué? Y aquí es otro punto importante en la competición. La nutrición, lo que comas y lo que descanses, son fundamentales para el rendimiento. Sobre todo lo que comas en las últimas 24-36 horas previa a una carrera. Y por supuesto, manteniendo tu rutina y no comer nada nuevo, ¿vale? Y no hacer experimentos, ¿vale? E hidratarse muy bien. Y dormir mucho. Todo lo que puedas, ¿vale? Todo lo que puedas. Así que hay que tener también, bueno, pues esas rutinas para conciliar el sueño, por supuesto, pantalla, dormitorio fresco, me he pasado, no tomar cafeína bueno, y relajar el cuerpo, ¿vale? Esto es muy importante.
hacerlo, estas dos cosas, porque esto, tanto el tapering como la nutrición y el sueño pueden tirar por tierra. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No sé. Ahí. Un momento, que voy a ver lo que estemos viendo, porque no sé. ¿Qué pasa aquí? No sé, no sé. Qué pena. Ahí. Bueno, vamos a ver si se es la pantalla. Porque no sé. Estas cosas del directo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé. Qué pena. Ay. Vamos a ver si. Sigo, no sé, se ha perdido una parte de la presentación. No sé. Porque se ha quedado la pantalla en blanco. Cosa del directo. Y bueno, sigo con la presentación desde aquí. Y en cualquier caso, al final podéis pedirme la presentación, ¿vale? No sé cómo andará esto. Bueno, seguimos. Decía que la nutrición y el sueño son fundamentales para rendir bien, ¿vale? Y eso es, tenemos que no solamente entrenar, hablamos de solamente entrenar, tenemos que hacer el tapering adecuado, tenemos que comer y dormir muy bien. Estamos en la fase pre-competición. Estamos hablando de la fase pre-competición. Hemos hablado de que en esta fase pre-competición hemos hablado que tenemos que hacer el, el entrenamiento mental, físico, por supuesto, físico, técnico y ambiental, adaptarnos a las condiciones de la carrera, el entrenamiento mental, el tapering, la nutrición, el descanso y la logística del viaje. Esto también es otra situación de estrés. El desplazarnos hacia la competición nos estresa. Y como eso nos estresa, pues tenemos que esto pensarlo y planificarlo adecuadamente antes. ¿Vale? Recogida dorsal, tomar tiempo de sobra, asistencia al váter, calentamiento, cajón, todo esto, la logística, sobre todo los viajes, hay que tenerlos muy en cuenta. Y sobre todo si vamos a viajar, a desplazarnos y dormir en otra cama que no sea la nuestra, hay que tener en cuenta si nos cuesta dormir esa noche, si tenemos que adaptarnos, o es mejor tomar 2 noches en puesto de una en función pues, de lo que tú te juegues, de lo importante que sea para ti ese objetivo. Si para ti es un objetivo muy importante que te estás jugando el entrar en una clasificación, en una selección regional o nacional o lo que sea, pues esa logística hay que hacerla con tiempo, hay que adaptarse al sitio y hay que aclimatarse y hay que buscar el menor estrés posible y el de mayor descanso posible. ¿Vale? Muy bien. Y también, antes de terminar esta parte, necesitamos también una, una estrategia global para la carrera, ¿vale? En cuanto a calentamiento, cómo nos vamos a colocar, cómo que vamos a hacer la salida, cómo vamos a gestionar los ritmos, qué táctica vamos a seguir en carrera, cuál va a ser nuestra nutrición y hidratación a lo largo de la prueba, qué equipamiento vamos a llevar, qué minimizar peso, si vamos a manejar bastones o no y cuándo, qué voy a llevar, dónde voy a habituallar, qué material obligatorio, lo tengo preparado, planes de contingencia ante imprevistos, tener mi plan B, mi plan C, para adaptarme a circunstancias que se puedan producir en carrera. Y esta es mi estrategia global de la carrera y que tendremos que tener preparada. Cada uno de estos puntos tenemos que tenerlos pensados y preparados. ¿Vale? Y yo de ello, y ahora ya bueno, y por supuesto, antes de pasar al siguiente punto, eh, errores que se cometen muy habitualmente que tenemos que salvar. Así, la falta de descanso, ya hemos hablado de esto, del tapering y el descanso. No tener en cuenta el clima, ¿vale? Nosotros tenemos que anticipar y, por supuesto, ver las previsiones del tiempo antes de la carrera. Si va a hacer calor, si va a hacer frío, si va a llover, lluvia o viento. Y si vamos a correr en altura y qué frío va a hacer en las partes altas. Y cómo vamos a gestionar ese clima. ¿Vale? Eso es importantísimo, esto del clima y de las condiciones de frío. ¿Vale?
Por supuesto, el terreno. No subestimar ningún terreno y hay que prepararse para todos los terrenos de niveles. Si una carrera que por eso la hemos analizado y hay rampas de 40-45%, como hemos visto ahí, o tal, pues eso hay que prepararse. Y no decir, bueno, eso no es nada, eso no es no, eso es muy duro. Y no hay que subestimarlo, ni muchísimo menos. Hay que entrenarlo y además en fatiga si queremos ser competitivos. ¿Vale? Y más errores, una lista de errores que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la salida, un exceso de confianza, una mala gestión del esfuerzo, comer o beber mucho o poco, pues probar cosas nuevas, equivocarse, errores de navegación que se cometen mucho, mucha gente se equivoca, no sigue bien las líneas, y hace kilómetros de más, pierde tiempo, van bien clasificados y luego aparecen después. Esos errores de navegación se cometen y hay que prevenirlos y hay que tenerlos en cuenta o no disfrutar, ¿vale? Entonces, esta parte precompetitiva tenemos que tener claro entonces, como hemos visto, y vamos a hacer un repaso porque antes creo que no ha estado, esta parte precompetitiva, creo que no hemos quedado aquí en la visualización, antes se paró, sí, aquí en la visualización. Bueno, hacemos un pequeño repaso de esto. Primero, en la fase de la precompetición, esta primera fase, estudiamos el recorrido, ya os he explicado cómo. Ese estudio de recorrido nos va a decir, junto con todos estos factores que determina el rendimiento de nosotros, tenemos que prepararnos más de uno o de otro en función de cómo sea ese recorrido, esa preparación física, técnica y mental, y cómo priorizamos, y hemos puesto el foco en la preparación mental y emocional. Y en concreto hemos hablado de la visualización y del autodiálogo positivo. Y hemos dado esta herramienta, hemos explicado un poco cómo hacer esta visualización y que la hacen, y esto es cierto, los grandes campeones y los mejores corredores que vosotros admiramos, que todos nosotros admiramos, tanto corredores de trail como cualquier otro deportista. Esta es una herramienta que se utiliza mucho en la alta competición. El autodiálogo positivo, otra herramienta fundamental, tapering inteligente previo a la carrera, nutrición y sueño, la logística y tener una estrategia global y evitar una serie de errores muy habituales y muy comunes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ahora ya nos vamos entonces al día de la carrera. Parece que se ha salvado, no se ha quedado esto mucho tiempo paralizado. Espero que esté funcionando bien. Si no, en cualquiera de los casos, si esto no está bien, pues bueno, haremos una segunda grabación, que es lo que toca ya, la haré offline y la subiré el vídeo. Bueno, el día de la carrera lo dividimos en tres partes: el inicio, el desarrollo y el final de la carrera. Sencilla. El inicio consta del calentamiento, del posicionamiento en la salida, de la gestión, esa euforia inicial y de embotellamiento, y de controlar el ritmo en los primeros kilómetros con el pulso y tener ciertos mantras previstos. Fundamental, estos son los pasos importantes. Sobre todo, gestionar ese riesgo de euforia inicial, es decir, nos ponemos adelante y salir muy alegres y muy altos de ritmo, y eso, porque eso lo pagamos a mitad de carrera, en la segunda mitad de carrera. El desarrollo de la carrera, en el que tenemos que encontrar cuál es nuestro ritmo crucero en función de la carrera, de su duración, de nuestro estado de forma, cómo vamos a gestionar la nutrición y la hidratación, para evitar el muro, porque el muro viene fundamental, ese muro que se habla en la Mardó, el muro, o ese periodo de crisis, ese bache físico-mental que se experimenta, pues eso viene por una mala gestión de nutrición y hidratación. Y entonces, pues podemos, para gestionarlo, pues utilizar cafeína. La cafeína es un tamponador que a nivel cerebral de las adenosinas, y la cafeína, su papel fundamental en carrera es que nos quita la sensación de fatiga, que nos quita
tamponan las adenosinas, que son las moléculas que nos dan o que nos hacen sentir cansados. Y eso la cafeína pues lo mitiga esa fatiga. Y plantear objetivos intermedios, objetivos cortos. Esta subida, esta bajada, esta subida, esta bajada. Primera, segunda, tercera. Tenés o hasta el avituallamiento o 300 metros de subida. Es decir, tenés que focalizar, sobre todo en esa parte. ¿Vale? Y tenés flexibilidad porque las condiciones en carrera pueden variar, pueden cambiar y hay que saber adaptarse. Y luego tenemos la parte final de la carrera en la que ya vamos muy cansados, las reservas ya prácticamente están todo agotados, también nuestra cabeza ya no está con dudas, pero tenéis que saber que en ese momento te viene ese segundo aire, te viene ahí cuando se pasa ese punto intermedio que ya ves que acaba, es como que te viene una fuerza renovada, es como que esa fatiga se desvanece y te sientes otra vez bien. Y a eso se le llama el segundo aire. Y eso siempre ocurre por un tema de la gestión del esfuerzo y la gestión de las expectativas y del objetivo, que lo ves más cerca y lo ves asequible. Entonces te llega ese segundo aire, termino seguro, con lo cual te sientes mejor y digamos que tu mente libera la orden de decir, puedes apretar que llegamos a la meta seguro, ¿vale? Eso se llama el segundo aire. El sprint final, estrategia final fuerte, gestionar los rivales, etc. Vale. Algunos puntos de estos no competen a esta charla de hoy, ¿vale? Y las dejaremos para una segunda charla que será más adelante, que esta se llama aprender a competir, la otra será competir para ganar. Y ya puntualizaremos más en determinadas cosas. Bueno, en el día de la carrera, 7 momentos son claves. Nosotros vamos a hablar de los 5 primeros y como decía, el 6 y el 7 los dejamos para cuando competimos para ganar, ¿vale? Ahí lo tenemos. El momento de la salida, grandes subidas, bajadas técnicas, los avituallamientos y esos momentos de crisis que todos experimentado en todas las carreras, ¿vale? Todo eso son en todas las carreras. Bien, calentamiento. Muy importante, 15-20 minutos, 25 minutos de calentamiento. Acabando 5 o 10 minutos antes de iniciar la salida. Una secuencia de calentamiento, un poco de trote, un poco de ejercicio en movilidad dinámica para activar pues todas nuestras articulaciones, tendones y músculos del cuerpo, unos progresivos para subir un poco de intensidad de carrera, ¿vale? Para activar esos sistemas de energéticos y ya está. Y a línea de salida, ¿vale? Este calentamiento es súper importante porque prepara tu cuerpo para rendir, sube la temperatura muscular y la lubricación articular. Esos son los detalles concretos. Activa sistemas energéticos y neuronales, y lo que es la transmisión de órdenes del cerebro a los músculos. Es una revisión, ¿vale? De la tropa, de que está todo en condiciones, estamos todos bien, estamos listos para la batalla, para la guerra. Ese es el calentamiento. Si no calientas, te va a costar calentar en carrera. Y entonces si hay un inicio de una cierta intensidad, tú vas a notar que tu cuerpo no está preparado para rendir lo suficientemente bien y eso te va a producir un impacto negativo en tu cerebro. Aparte del físico que te llevas, porque no has calentado, pues te va a llevar también un impacto negativo. Y ya te van a empezar a aparecer dudas antes de tiempo, por la falta de calentamiento, ¿vale? Así que es importante, sobre todo si hace frío. Y tengo una experiencia, un caso real de un pupilo mío que fue a competir a una carrera que hacía mucho frío y como hacía tanto frío que no calentó y claro, ese inicio de carrera que era un poco en su vida, un poco que le exigía, pues su cuerpo no estaba preparado para exigir, para lo que le iba a exigir en ese momento porque no había calentado el sistema. ¿Vale? El cuerpo estaba frío y como estaba frío no rendía bien. Y como no rendía bien, pues se llevó un palo psicológico porque en el momento de la verdad no pudo estar con los mejores con los que él quería estar. Y eso fue un palo psicológico que se lo trajo para casa.
Y a partir de que eso que calentó, tuvo un buen rendimiento y dio unos buenos números, pero mentalmente se llevó un palo por el calentamiento, porque hacía frío. Así que, ojo con esto, es muy importante el calentamiento y por eso lo destaco en esta charla. Otra, tener tu estrategia de ritmo. Dependiendo de la distancia de la carrera que vas a hacer, pues hay una estrategia recomendada. Yo aquí te propongo pues 3 estrategias básicas recomendables para determinados tipos. Las carreras cortas, pues normalmente intentar hacer la segunda mitad, si acaso más rápida que la primera. O ritmo constante o la segunda mitad más rápida. El error que se comete mucho se hace al revés. Salimos muy rápido y cagamos las plumas a la segunda parte de la carrera. Eso es un error muy común. Y como estamos hablando de competición y estamos hablando de aprender a competir, si tú mejor rendimiento vas a tener si lo haces de esta otra forma que yo te estoy contando. La carrera un poquito más larga, pues ya vamos a un ritmo más constante. Inicio siempre controlado y poco a poco ir acelerando a tu nivel de crucero. Y ya si te queda energía, te quedan capacidades, pues en los últimos kilómetros es cuando pues, puedes intentar incrementar el ritmo, si quedan fuerzas. ¿Vale? Y ya a partir de ahí ya, pues la larga distancia, pues ya tenemos que ser, pues, bueno, las 2 primeras horas son críticas y hay que ser, sobre todo en carreras de por encima de la maratón, hay que ser muy, muy, muy prudentes en las 2 primeras horas. Y ya lo marcamos aquí por RPE, hay que mantener, y si lo tiene el equivalente en frecuencia cardíaca, ¿vale? Un RPE de 4 o 5, zona aeróbica, zona 2. Muy importante, mantenerte tranquilo en zona 2. Tocar muy poquito, muy por abajo la zona 3, si hablas por zona de frecuencia cardíaca. En RP 4 o 5. Ahí. Aunque pueda ir más rápido. Controla. Porque todo lo poco que pierdas al principio lo va a ganar mucho a la parte final. Estrategia de ritmo. Tercer punto de control. Gestión de los habituallamientos. De lo que comes. Hay que llevar este tema de la reposición de sustrato energético, porque al final tu cuerpo en movimiento lo que está es quemando energía, ¿vale? De los distintos sustratos, ¿vale? Entonces, pero sobre todo cuando estamos en un rendimiento de una intensidad elevada, como es en competición, utilizamos glucógeno, hidratos de carbono. Con lo cual, los depósitos con los que tú llegas al inicio de carrera se gastan y te tienes para lo que tienes. Te duran pues, para 1 hora, hora y media, en función de las intensidades. Pero no hay para más. Entonces hay que reponerlo. Y hay que reponer desde el principio. Y si no tienes no eres disciplinado, pues te tienes que poner una alarma para ir comiendo regularmente. Por ejemplo, cada 25 o 30 minutos, cada media hora. ¿Vale? Y además unos mínimos de reposición. Yo te he puesto ahí 30 o 40 gramos. Y no te estoy diciendo porque esto lo estamos hablando de aprender de aprender a competir. Entonces hay que empezar con unos mínimos de ingesta de carbohidratos en carrera. Hay gente que va a carrera y no come nada, o comen al final del tercio. No, no, no. Hay que empezar desde el principio, cada media hora, tomarse un gel de 30 o 40 gramos como mínimo. Ya cuando quieras incrementar o mejorar tu rendimiento en competición, pues ya tendrás que ir tocando este punto de cuántos gramos, de meter más gramos porque va a una intensidad mayor y quemas más energía, necesitas más energía, ¿vale? Porque en los ritmos, mantener ritmos umbrales o umbrales, uno de los principales factores determinantes es el vaciado de los depósitos de glucógeno, te quedas sin energía, ¿vale? Y la hidratación, por supuesto, ¿vale? Y cuando hablamos de habituallamiento, hablamos de rellenar el soft flask que llevamos, o la botella que llevamos con el agua, con el líquido, con el isotónico. Y no hay que olvidarse de las sales, por supuesto. Y entonces, eso hay que hacerlo rápido. Esto es como los Fórmula 1, un pit stop.
¿sabes? Tienes que llegar, porque estamos compitiendo, entonces hay que aprender, no llegar a la carrera, ahora me quito la mochila, me saco, no, esto hay que llevarlo pensado, porque un minuto que tú pierdas en un avituallamiento, si hay 5 avituallamientos en carrera, son 5 minutos, y cuanto más larga la carrera, más tiempo que pierdes si no gestionas bien estas paradas en los avituallamientos, ¿vale? Por lo cual la gestión esta del avituallamiento, de cómo tú vas reponiendo tu energía, es fundamental en carrera. Otra cosa importante, tener, y ya llevamos cuántas, llevamos el calentamiento, llevamos los ritmos, llevamos el avituallamiento 3 y esta es la cuarta, gestión de las crisis, situaciones críticas. En todas las carreras vas a sufrir un momento de crisis, ¿vale? Entonces, pueden ser físicos o mentales o de molestia de cualquier tipo, ¿vale? Pero van a surgir. Y entonces hay que tener preparada la acción inmediata que vas a hacer, ¿vale? Síntomas críticos pueden ser estos que yo te pongo ahí o puede ser cualquiera. En cualquiera de los casos tú tienes que tener una acción concreta para actuar en ese momento, ¿vale? Eso hay que planificarlo, porque obviamente tú no quieres que esto pase, pero la realidad es que puede suceder. Entonces, con esta planificación previa, con este estudio previo y saber qué vas a hacer en determinadas cosas puntuales, sobre todo si tú ya las experimentas antes, vas a transformar una situación potencialmente de emergencia en un simple contratiempo y vas a seguir tu carrera, ¿vale? O sea, todo esto es muy importante y saber también, obviamente, en esta gestión de situaciones críticas, pues dónde están los puntos de control, de asistencia médica o donde hay un punto de enfermero para si tienes una herida curarte, pues tienes que saberlo, porque si tú no llevas botiquín encima y te repalas con una piedra y te hace una herida, pues tienes que saber que en el avituallamiento X hay un punto de sanitario y te pueden curar la herida. Pues bueno, pues todas estas cosas es bueno saberlas y te van a ayudar a competir mejor. Y eso, y a transformar una situación complicada bueno, en un contratiempo y salvarlo. ¿Vale? Así que eso es muy importante. Yo aquí te propongo, no me voy a entretener mucho porque que llevamos una hora ya y un poco, 1 hora y 10. Eh, Cuando te surge esto hay un protocolo que son 3 pasos. Ante un problema, reduce un poco la intensidad y te centra en el problema. Evalúa la situación con claridad. Y entonces pues tienes que ver qué solución tiene ese problema. ¿Vale? Pues bueno, pues esto hay que nutrir, hay que comer, porque o hay que estirar, o hay que proteger, porque me está calentando el sol, o hay que ponerse chubasquero, porque tengo sensación de frío, o pues eso pues lo tiene, viene, y actuar, ¿vale? Y ahora me suena y me acuerdo de una experiencia real. Un pupilo estaba corriendo una ultra, estaba haciendo una carrera buenísima y uno de los errores que no está nombrado aquí, uno de los errores tenía, que para mí es un error, y ahora ya, por supuesto que insisto en ello, si pusieron de acuerdo dos amigos en hacer una carrera juntos, una ultra. Y claro, aquí cada uno lleva sus momentos y los momentos de crisis, pues a cada uno le vienen sus momentos y cada uno tiene su ritmo y lo que tú corres ahora, después no, tal. Ese es un mal plan, ir a hacer una carrera con otra persona, eso es un mal plan. Tú tienes que tener tu plan contigo mismo y no con terceras personas. Si las circunstancias de carrera nos ponen juntos, perfecto. Pero tú tienes tu plan y yo tengo el mío. Y son planes distintos y diferentes. ¿Vale? Entonces, en este plan no tenía este protocolo bien hecho. Estaban en una, creo que era noche, era una ultra, estaban subiendo, hacía frío en la cima, hacía mucho frío, y claro, vas subiendo y no te enfrías, no tienes frío, pues porque vas subiendo, vais y seguía en manga corta, no, bueno, me tengo frío, pero como voy caliente, está. Entonces, llegó más arriba, eh, paró, paró a esperar al compañero que se le había quedado un poco retrasado y en ese momento de parón se enfrió mucho el cuerpo y le entró una crisis de frío, ¿vale? Una hipotermia. Y esa hipotermia le entró unos teleles y una situación física muy complicada que le obligó a abandonar la carrera.
Y estaba haciendo un correrón y llegó ahí de putísima madre, le quedaba bajar a meta. Le quedaba bajar a meta, kilómetro, no sé, era kilómetro 90, kilómetro 100 de carrera. ¿Vale? O algo más, no me acuerdo. Por ahí, mucho. Llevaba ya, le quedaba bajar a meta. Carrerón, muy bueno. Y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque no gestionó bien, aparte de un error de inicio, que era el plan conjunto, era una mala gestión de una situación de crisis del frío y no se abrigó bien. No gestionó bien esa sensación de frío, ¿vale? Y sobre todo cuando llevas pues, 15 horas, que llevaba 14, 15 horas de carrera, pues la mente no funciona bien. Y entonces hay que tenerlo muy automatizado y muy preparado para resolverlo. Y por supuesto, el tercer paso, pues reevaluar, pues continúo, abandono y tomar una decisión acertada en función de la situación que se presente. ¿Vale? En este caso fue por una hipotermia, ¿vale? Por una hipotermia. Y además fue un caso grave que lo obligó al abandono. Pues bien, este es el protocolo de 3 pasos a seguir para gestionar estas situaciones. Bajar un poco el ritmo, porque si vas muy acelerado, mucho ritmo, pues no, tu mente no razona bien. Cuando uno va a un ritmo muy elevado, la mente solamente está ocupada del siguiente paso y de esto. Y no tiene foco en centrarse en un problema. Por eso hay que bajar el ritmo. Para que la mente pueda pensar, ¿vale? Y puedas analizar las circunstancias. Entonces, en función del problema, pues tenemos que aportar una u otra solución. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a tratar 3 errores muy básicos, muy importantes. Primer error, salí a toque pito. Salí muy rápido. Ritmo suicida. ¿Vale? Entonces, hay un referente, 85% de frecuencia cardíaca máxima, eso es un referente. Si no tienes, conoces zonas, si tú, digamos que tú sabes tu frecuencia cardíaca máxima son, pues 90%, aproximadamente la zona del 90 se sitúa al umbral anaeróbico, el VT2 famoso, por referencia de zona, en torno al 90%. ¿Vale? Entonces, si tus pulsaciones máximas son 170, el 90% pues serían 153. Por en torno a eso, en las 150, 150, por ahí anda. Pues un poquito menos son las pulsaciones límites, que estamos hablando de zona subumbral. ¿Vale? No entrar en esa zona de crisis. ¿Vale? Porque, sobre todo en el inicio, porque el cuerpo aún no está adaptado al esfuerzo, aún no están los músculos calientes como decíamos antes, ni la respiración, te cuesta trabajo todo esto, esto cuesta que caliente todo el sistema, ¿vale? Entonces, esa situación, siempre que te pases de ese 85%, se nos van a dar todas estas circunstancias que se dicen ahí, ¿vale? Y eso está demostrado que eso te va a hacer una peor carrera. Pasarte de ahí. Está demostrado. ¿Vale? Y entonces aquellos corredores que mantienen un ritmo conservador en esta primera parte de la carrera tienen un 70% más de probabilidad de conseguir mejor resultado. De aquellos que salen muy rápido y luego te caen. Así que el antídoto para eso, el torte. Poner un ritmo en el que seas capaz de mantener una conversación con el que va a tu lado. Es decir, los primeros 2, 3, 4 kilómetros, mientras que el cuerpo va calentando, ponerte a charlar con alguno que vayas corriendo y evadir tu mente charlando. ¿Vale? Así que ahí te propongo cuatro soluciones. Yo, por ejemplo, la primera no la cumplo. Pero aquellos que se dejan llevar por los ritmos, yo a mí me gusta colocarme delante, pero porque me gusta vivir esa salida, pero yo sí sé mantener mi ritmo. Pero si no, pues mejor colocarse un poquito más detrás para que la gente que te rodee no sea esos que ves que se lanzan tan rápido y que ponen ritmo por encima de los que tú debes de llevar. ¿Vale? Así que te tienes que olvidar de corredores que son más rápidos. Tu frecuencia cardíaca y la primera parte de la carrera, sé prudente. Sé prudente. Porque todo lo que ahorra en estos kilómetros lo vas a tener con creces a la segunda parte. Segundo error, saltarte el habituallamiento. Si no comes a mitad de carrera, cuando lleves más de 1 hora y media, 2 horas, vas a tener un plof definitivo, un bajón glucémico por falta de energía disponible para seguir manteniendo la intensidad que llevas.
eso. Y dice, me he quedado sin pilas, ¿no? Esa pérdida de las pilas es porque no has comido y te has saltado esos 20, cada 25 o 30 minutos el ir comiendo. Saltarte habituallamiento. Sobre todo al principio, como salgo, como estoy descansado, no me hace falta comer. No, sí te hace falta desde el principio mantener las pilas llenas de la energía, siempre llenas, ¿vale? Por eso hemos hablado de ese plan nutricional preparado. Hemos hablado de los recordatorios y esto hay que practicarlo sobre todo en tiradas largas. Tú tienes que acostumbrarte a comer conforme quieres hacerlo en carrera y eso hay que hacerlo en las tiradas largas o en esos entrenamientos específicos de carrera que se hacen en el periodo de preparación, en esa fase previa, precompetitiva. Ahí es cuando hay que hacer todo este tipo de pruebas y de estrategias, sobre todo un mes antes de la carrera. Ahí por ahí escuché en su día a un gran experto como es en nutrición deportiva, como es Aitor Biribay, en una ponencia que hizo, en una ponencia que asistí, pues hablaba de un proceso de entrenamiento del estómago y era un periodo de 4 o 5 semanas, creo recordar que era, y entonces en esos un día a la semana o 2 días a la semana, cuando hacía entrenamiento de calidad de tiradas largas, pues acostumbrar a tu cuerpo a meter 30, 40, 50, 60, 70 gramos, bueno, iba progresando y aumentando la cantidad para enseñar a tu organismo, a tu sistema digestivo a asimilar toda esa energía que le están metiendo. Y eso se practica. Y si se practica, se mejora. Pero si quieres hacer el día de carrera y no lo practicas en esa fase primera, la hemos jodido luego, ¿vale? Y te vendrán los problemas gastrointestinales. Así que, muy importante esto que te digo. Y otro error, muy importante, también y que se suele cometer, probar material nuevo. Ampolla y rozadura es el problema que te produce un calzado nuevo que no tengas, una camiseta que no hayas probado, un pantalón que lo estrenes el día de carrera o calcetines, eso no se puede utilizar. Hay que tener las cosas, haberlas probado previamente durante un tiempo. Muy importante esto, ¿vale? Como aquí os propongo las reglas de las 2 semanas, probar todo por lo menos 15 días antes. Y la ropa, haberla probado 3-4 horas, los calcetines, 2-3 sesiones largas, un zapato, una zapatilla que sean nuevas, sí, son nuevas en la carrera, tienen que ser buenas porque estén bien de amortiguación y no sea una zapatilla que esté ya muy gastada, ¿no? O la suela deteriorada. Pues es mejor que sean, pero que al menos que la zapatilla lleve en 50, 80, 100 kilómetros, ¿vale? Que estén nuevas, pero usadas ya y adaptadas a tu pie, ¿vale? Y lo que hablábamos de la nutrición, ¿vale? Así que por eso es muy importante ese ensayo general completo. Unas 2-3 semanas antes de la carrera y probar todo, el equipamiento de nutrición, la estrategia, probarlo todo eso te va a dar una confianza. Sobre todo aquellos corredores primerizos, aquellos que estáis aprendiendo ahora a competir, son vuestras primeras carreras. Eso te hará ganar confianza. Y nosotros cuando llegamos a una carrera, lo más importante es la confianza. Cuanto menos dudas tengamos, cuanto menos ocasión demos a la incertidumbre, será muchísimo mejor. Porque vas a hacer mejor carrera y vas a disfrutar mucho más. Porque será mejor experiencia para ti. Muy bien. Ya hemos terminado la parte del día de la carrera. Como os decía antes, el punto ahí, esa gestión final de los últimos kilómetros y el último tercio de carrera, lo dejo para el siguiente webinar que haremos próximamente. Creo que lo tengo agendado para septiembre, creo recordar, que va a ser competir para ganar. Y allí vamos a rascar todas estas cositas, ¿vale? Y algunas otras más. Muy bien. Terminamos la carrera. Cruzamos la línea de meta y como os decíamos al principio, todos nos vamos, estamos deseando tomarnos la cerveza, hablar con el colega, nos vamos a la comida, la paella que hacen muchas carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero no nos olvidamos de esta tercera fase. Le quitamos una pata a la mesa, entonces al banco, imaginamos una silla de 3 patas, si le quitamos una de ellas, al final la silla no se sostiene. Pues eso nos ocurre a nosotros, corredores competitivos, si le quitamos esta parte cuarta después de cruzar la línea de meta. Yo veo bien lo de la cerveza, no me voy a meter, yo soy el primero que se toma la cerveza cuando termino una carrera.
siempre lo he hecho, ¿vale? Pero también hago estas otras cosas que aquí os comento. Primero, la recuperación inmediatamente al acabar la carrera. Nosotros normalmente terminamos las carreras siempre vacíos de los depósitos y hay una serie de pasos que hay que seguir importantes. Hablan de la regla de las 5 R: rehidratación, rellenado de los depósitos energéticos, recuperación, ¿vale? Y la recuperación y otra serie de restauraciones de sistema. Pero nos centramos en esto. Hay que comer, muy importante la nutrición de hidratos y proteína para esos procesos que se van a iniciar después del esfuerzo, que son esos procesos de recuperación de depósitos y de reconstrucción muscular y orgánica. Esos procesos necesitamos alimentos, necesitamos nutrientes, necesitamos proteína para que todo eso ocurra. Darles movilidad y un poquito de estiramientos para que la eliminación de todos esos residuos y todos esos residuos del esfuerzo de la competición, ¿no? Eliminar todo eso nos ayuda muy bien a movilizar sangre y a movilizar toda esa limpieza. Y la rehidratación, muy importante. Si tú esto lo haces bien, pues está claro que vas a tener menos agujetas, como llamamos coloquialmente, vas a tener menos dolor muscular tardío, los DOMS, famosos DOMS, y vas a poder reiniciarte antes al entrenamiento. Todo depende de lo que comas durante y justamente al acabar la carrera. Muy importante la nutrición durante y justamente al acabar para aquellos que somos deportistas competitivos, que tenemos una programación y que queremos incorporarnos y seguir nuestro plan de entrenamiento pues lo más breve posible. Entonces, estos procesos se aceleran de recuperación, se aceleran cuando te hidratas y comes bien y descansas, que aquí no está considerado, pero sí viene aquí, porque hay una línea de tiempo de recuperación post carrera. Hemos hablado de las primeras 24 horas. Luego el segundo o tercer día también hay que empezar a movilizar y seguir alimentándonos bien, porque el cuerpo todavía sigue descanso, alimentación y recuperación, movilización, ¿vale? Y ya a partir ya de esos 2, 3, 4 días, 5 días, bueno, pues dependiendo de eso, ya vamos poco a poco pues volviendo a ese entrenamiento, pues bueno, pues a lo que nos toque en nuestro plan, ¿vale? El trabajo y recuperar nuestro sistema, ¿vale? Hay carreras que se tardan mucho tiempo en la recuperación completa, pues dependerá, pero entre 7, 2, 1 y 3 semanas, incluso 4 semanas los ultradistancias están dedicando a la recuperación los corredores profesionales, los corredores ultreros. No quiere decir que estén parados, pero tienen en cuenta esos procesos de recuperación y adaptan su plan de entrenamiento a ello, con baja intensidad, con entrenamientos cruzados, bicicleta. Se utiliza aquí para reducir impacto, porque tú puedes sentir que te has recuperado, pero tus piernas, tus articulaciones, tus tendones, pues todavía no se han recuperado de ese estrés, de esa sobrecarga de estrés que le han metido con la carrera, ¿vale? Y aquí, esto nos olvidamos mucha gente, se olvidan muchos corredores, y por eso aprender a competir significa también aprender a analizar y a evaluar qué hemos hecho en esa carrera. Porque tenemos que aprender, tenemos que saber y reflexionar sobre esto. Y para ello, ¿cómo lo haremos? Primero, analizamos la carrera, las métricas, los datos básicos de la carrera, los ritmos, las frecuencias cardíacas, cómo han evolucionado, las velocidades, la velocidad de ascensión media, que es la VAM, no la velocidad aeróbica máxima, sino la velocidad de ascensión media, es esa VAM por subida, es decir, cuántos metros subes por hora ahí, qué velocidad, si son 700, si son 800, son 900 metros por hora, y esa velocidad comparar con la primera, segunda, tercera o cuarta subida, las subidas que hemos tenido, pues eso te permite ver cómo ha resistido la fatiga, ¿vale? Te permite comparar y saber cómo te ha afectado la fatiga al principio o al final de la carrera.
cómo ha evolucionado tu frecuencia cardíaca por subida, por tramos de carrera, ¿vale? Cómo comparas tus percepciones de esfuerzo en carrera. Oye, aquí me sentía mal, me sentía bien aquí mal, aquí tal, con los ritmos que llevabas, ¿vale? Todo esto. Y por supuesto, 3 aciertos y 3 cosas que tienes que mejorar, ¿vale? 3 aciertos, qué cosas han funcionado bien y qué cosas necesitas mejorar para la siguiente carrera. Esto es muy importante, evidenciar lo que haces bien para repetirlo y lo que haces mal para mejorarlo, ¿vale? Y todo este análisis hay que documentarlo y debe de quedar por escrito, o bien en tu sistema de plataforma o en tu diario, que yo en la escuela de trading hablo mucho del diario deportivo. Y en tu diario, en tus notas, tienes que dejarlo por escrito, tus análisis de cada carrera, porque todo esto debes de poder revisarlo y releerlo con el tiempo. Y cuando tú acumules un año y haces en un año, imagínate 10 carreras que tú hagas en un año y de todas tengas estos datos, vas a poder hacer un análisis, una comparación de tu progreso, de ver cómo has mejorado, de ver qué cosas has ido aprendiendo, de qué fallos has cometido, qué fallos has corregido, qué fallos tienes que seguir mejorando. Todo eso te va a dar a ti una información y un valor extraordinario. Y no se suele hacer por muchos corredores. Solo por aquellos que son competitivos, solo por los mejores corredores son los que hacen esto. Que lo sepáis. Los mejores corredores son los que documentan estos análisis y esa experiencia subjetiva. Y ahí anotan también sus sensaciones en carrera, en la subida, en las bajadas, porque mezcla sensaciones con datos. Y al final de todo esto te llevas un aprendizaje muy, muy valioso para ti como corredor. Y hablando de errores, el error, equivocarse, ¿vale? Tener decepciones, forma parte del proceso, porque estamos en un proceso de aprendizaje y estamos aprendiendo a competir. Por tanto, hay que aceptar cuando las cosas no salen bien. Y, y hay que reconocerlo, ni justificar ni poner excusas. El fracaso forma parte del éxito, del aprendizaje. Eso lo tienes que tener claro, ¿vale? Por eso es muy importante ese análisis que decía antes de qué salió bien y qué podría mejorarse. Y extraer de eso lecciones que van a ser muy valiosas para ti para la siguiente carrera. Y por supuesto, seguir adelante, porque tú no eres lo que haces, ¿vale? Tú puedes tener una mala decepción o un mal resultado en una carrera por una circunstancia, o 2 o 3, pero tú eres otra cosa. No te describe a ti lo que haces en una carrera como corredor, ¿vale? Tú eres otra cosa distinta, ¿vale? Esa carrera te hace aprender, te acerca a tu éxito futuro. Un ejemplo para documentar tu progreso, pues aquí en una tabla, en un Excel o en una cuadrícula, como lo quieras gestionar estos registros, en el que pongas la fecha, qué carrera, la distancia, el desnivel, qué tiempo, puestos que has hecho, cómo te has sentido y esas lecciones clave que has aprendido en esa carrera. Un ejemplo sencillico para documentar tu progreso. Y mezclamos análisis objetivo con datos con análisis subjetivo, las lecciones claves, sensaciones que puedas haber experimentado. Ya vamos llegando al final, llevamos 1 hora y media, 90 minutos, y estoy casi cumpliendo con mi propuesta inicial. Conclusiones y acciones que podemos tomar a partir de ahora. Recapitulamos 5 ideas clave. La primera de ellas, la última que hemos comentado. Tienes que aprender de la fase tercera, de la fase post competición. Porque tú analizas para mejorar. Si quieres ser más competitivo dentro de un año, tienes que analizar cada una de las carreras que vas haciendo hoy. ¿Vale? Porque cada carrera te va a dejar una lección. Y si tú haces 10 carreras al año, vas a acumular 10 lecciones. En 2 años serás la persona más sabia a nivel de competición del mundo. ¿Vale? Otra idea importante. Tienes que aprender a gestionar el ritmo
de carrera a gestionar tu esfuerzo, el ritmo, como hemos hablado. Y trabajar la mentalidad, porque esa mentalidad, ese autodiálogo positivo y esa visualización que hemos entrenado y estas cosas que hemos dicho, sobre todo el diálogo positivo, la mentalidad y la motivación y estas cosas que yo decía al principio, todo eso te va a ayudar a salvar los momentos críticos. Porque el objetivo no es solamente ganar, sino mejorar. Si tú mejoras, haces 10 carreras y en cada carrera mejoras un punto, tú a final de año habrás mejorado un 10% respecto al año pasado. Si acumulamos 5 años así, haz tú solo la cuenta, porque es espectacular la mejora que tú puedes conseguir haciendo esto solamente en cada carrera. ¿Vale? El tupper, muy importante, antes de presentarte a la línea de salida, si tú quieres hacer una buena competición, si es un objetivo A para ti o incluso B, debes de hacer un tupper para bajar el volumen pero mantener intensidad, porque tienes que ponerte en línea de salida fresco y sin estrés. Lo que hemos hablado antes de la gestión del estrés, de la logística del viaje, situaciones que te estresen, descansar bien, bien comido, bien dormido y sin estrés. 3 puntos importantes. Bien comido, bien dormido y sin estrés. Bien descansado. Bien dormido, bien descansado me refiero. Y tranquilo, ¿vale? Y sin nervios, ¿vale? Y descansado. Esos son los 3 ingredientes fundamentales que tú tienes que estar en línea de salida. Gestionas bien tu ritmo en carrera y el esfuerzo. Aprende a gestionarlo bien. Y va a ser una máquina, ¿vale? Entonces, otro punto importante que tú tienes que llegar a la carrera en pico de forma. Y eso hay que gestionarlo con una buena periodización efectiva de la planificación física, técnica y ambiental. Y eso hay que hacerlo en progresión, como hemos visto, y con tu plan, con tu calendario. De esto te hablé mucho en el otro vídeo que hicimos de entrenar para competir. Y por supuesto, y volvemos al inicio de la charla, tenemos que tener un objetivo claro para la carrera. Tenemos que competir con un propósito, ¿vale? Sabiendo, por supuesto, que esa competición forma parte del entrenamiento. Entonces, ese objetivo que yo tengo para esta carrera, que para una carrera puede ser un test, para otra carrera puede ser un simulacro de carrera y para otra es mi objetivo A de la temporada. Pero con esta frase estamos ya casi terminando. El dorsal, tú la ropa la vas a meter a la lavadora, pero el aprendizaje a tu cuaderno, a tu diario deportivo, amigo. No te olvides de equilibrar la competición y tu vida, ¿vale? Hay que dejar un tiempo de recuperación entre competiciones. No puedes tener más de dos competiciones a objetivos A importantes al año, prioritarias, al año. Los atletas de élite, mira, un ejemplo, los maratoneanos, Kipchoge o cualquiera de ellos, tienen dos maratones objetivos al año, uno cada por semestre, que es mi recomendación inicial, un objetivo A por semestre, uno A y luego a las carreras de aproximación, carreras TAP, pero objetivo A, 2 al año. Ya en corredores que sean muy competitivos experimentados, pues bueno, ya pueden meter algunos más, pero no todos, pero todos tienen 2, 3 carreras nomás, que son sus carreras marcadas como A en el calendario. Y como mínimo a la carrera hay que llegar con tiempo suficiente, sobre todo si hay desplazamiento. Y ahora te propongo a ti un plan para que te lleves algo de esta charla que llevas aquí 90 minutos aguantándome el tostón. Primero, coge papel y lápiz y escribe cuáles son tus objetivos para tus próximas competiciones, cuáles son y qué quieres conseguir en cada una de ellas. De hoy a entonces, escribe debajo 3-5 acciones, cosas que te pueden ayudar a ti de todo lo que hemos visto aquí a alcanzar esas metas, esos objetivos que tú tienes. Y además, si se lo cuentas a alguien, mucho mejor. ¿Por qué? Porque te vas a comprometer con ello y te vas a sentir responsable de tus propias palabras. Hay por ahí una frase muy famosa que no me viene a la mente, a ver si la recuerdo. Somos dueños de nuestros pensamientos, pero esclavos de nuestras palabras. Somos dueños de nuestros pensamientos, pero esclavos de nuestras palabras. Si tú
esos compromisos, ese objetivo y ese compromiso que tú quieres hacer, se lo cuentas a alguien de tu confianza, amigos, compañeros de club, familia, te estás comprometiendo con ellos. Y ese compromiso, hacer público ese compromiso, aumenta muchísimo el porcentaje de que lo cumplas. ¿Vale? Revisa mensualmente, cada X tiempo, este plan de objetivos, cómo vas progresando y ajusta y sé flexible y ajusta si es necesario. Y por supuesto, rodéate de un equipo de apoyo y consigue esos recursos o esas personas que te van a ayudar a ti a cumplir ese objetivo. ¿Vale? Ya sean compañeros, club, literatura, tecnología, entrenador, lo que necesites. Identifica qué recursos te van a ayudar a ti a conseguir ese objetivo. ¿Vale? Y consíguelos, por supuesto. Y para aprender a competir, 4, que es de lo que trata esta charla, 4 cosas importantes. Hacerlo de forma progresiva, como hemos hablado, de forma progresiva, el ir compitiendo y aprendiendo, e incorporar por lo poco, distancias más cortas, ya irás creciendo. Para aprender a competir hay que competir y hacerlo de forma regular, porque es donde más vas a aprender, en carrera, pero sin pasarte gestionando bien los calendarios y las fechas. No puedes estar siempre compitiendo, porque si compites, no mejora, no haces los programas de entrenamiento, pero sí que hay que competir. Con una carrera al año se aprende menos que si haces 5 carreras, bien gestionadas, bien organizadas, 5 o 6 carreras bien gestionadas. Centrarte en los procesos, en esas fases que hemos hablado, y olvídate de los resultados. Céntrate en el proceso, en esas fases que hemos identificado, la fase de preparación. Utiliza los otros vídeos, la fase de tal, el entrenamiento mental, la preparación, el tapering, el pre, el día de la carrera, cada punto. Enfócate en esos procesos del entrenamiento, en las fases, en los procesos de cada una de las fases. Y por supuesto, analiza, aprende, pregunta a terceros, a compañeros, a otros corredores. Y lo que vayas aprendiendo, ponlo en práctica. Experiméntalo en tu propia persona, en tu siguiente carrera. Y a ver qué te pasa con eso. Y experimenta. Así que todo esto hasta aquí es lo que te vas a llevar hoy. No sé si queda por aquí algo más, porque ahora mismo ya estoy perdido. Bueno, una idea. Competir es gestionar pequeños detalles. Muchos pequeños detalles, un 1% de mejora van a marcar la diferencia. Como hemos hablado antes, un 1% en cada carrera, una cosa que mejore de cada carrera, en 10 carreras son 10 cosas que han mejorado. A lo largo de 5 años serás un especialista en competición. Pero para eso necesitas tu 100%, necesitas tu compromiso en fijar con los objetivos y con la preparación. Porque las cosas no caen del cielo. Las mejoras no son por ciencia infusa. No. Y tu potencial, recuerda que es infinito. Tu capacidad de superar los límites, tú todavía no la conoces. Porque siempre hay algo que puede mejorar. Siempre. Cualquiera de los que estamos aquí nosotros. Y de hecho, la prueba la tenéis con Kilian Jornet, que lo pongo como ejemplo porque es el mejor corredor de la historia de trail running, y estamos hablando de trail running. Tiene 37, 38 años, no sé exactamente, pero sigue mejorando y sigue batiendo récords, porque él está intentando superarse continuamente. Rafa Nadal, Djokovic, cualquier gran deportista de los que todos tenemos ahí como idealizados, su potencial lo van mejorando y van superándose continuamente. Hemos mencionado muchas de las cosas que aquí digo, bueno, está todo basado en ciencia y en la experiencia que uno puede tener. Y bueno, las aplicaciones que hemos hablado, el IBP Index, el Trace de Trail, algunas aplicaciones que yo utilizo de análisis. Y por supuesto, tenéis abierta la escuela de trail online para que sigáis progresando y aprendiendo en este mundo del trail running.
Y nada más, muchas gracias por atenderme, por ver, y ya se ha demorado mucho el tiempo. Cualquier cosa que me está llamando ya, me están dando un toque. Cualquier cosa que tengáis, que queráis comentar, se hace muy tarde, no voy a ver. Si hay algún comentario lo revisaré y por supuesto podéis poneros en contacto conmigo para todo aquello que necesitéis, cualquier duda que queráis resolver y por supuesto os espero a todos en la Escuela de Trade online. Y todo aquel que quiera el PDF de esta presentación, todo esto, que se ponga en contacto conmigo, se suscriba a la Escuela de Trade y se lo mando por correo, por email. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos dentro de un mes con otra maravillosa y valiosa charla para vosotros. Saludos.